Bueno, mi nombre es Sandra López, yo soy dirigente gremial de APROJUNJI de la región metropolitana. Además, soy vocera de Espacio Vinculante por una Nueva Educación Pública. Este espacio reúne a más de 85 organizaciones, desde la educación inicial hasta la educación superior, donde participamos estudiantes, apoderados, académicos, dirigentes, toda la educación reunida en este espacio por una nueva educación pública, una real educación pública para nuestro país. Voy a presentar los fundamentos para el rechazo a este proyecto que, señores, señoras, senadora, subsecretaria, la académica Cynthia Alderstein, la defensora de la niñez, nuestras colegas dirigentes gremiales, de sindicatos, de educación inicial, de Fundación Integra, de JUNJI, de BTF, lo hemos dicho claramente. Llevamos más de 1 año y medio rechazando este proyecto, tratando de perfeccionarlo, tratando de arreglarlo, pidiendo que se nos escuche. Siempre fue pensado desde el punto de vista de la mujer trabajadora. Piensen ustedes que nuestras instituciones de educación inicial, y por qué no también las colegas educadoras de párvulo, de salas cunas particulares, somos mujeres trabajadoras, emprendedoras, jefas de hogar, que la gran mayoría de nuestras colegas técnicos, auxiliares, administrativos y educadoras tienen malísimos sueldos, tan malos como la gran mayoría de los chilenos y chilenas que hoy día estamos movilizados en nuestro país. Sí, estamos hablando de 300.000 pesos, 300.000 pesos líquidos con los que hay que vivir. Se necesita, cierto, se necesitan salas cuna, pero este proyecto no es el proyecto de sala cuna universal y no es lo que estamos votando acá. Este proyecto se llama Proyecto de Ley que crea un beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario. ¿Qué es el fondo solidario? Preguntémonos. ¿Saben lo que es? Es un aporte de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¿Cómo vamos a aportar? Con un 0,1% de nuestras pésimas remuneraciones. O sea, nos van a seguir descontando. Es cierto, el empleador también va a dar su aporte, su gran aporte, porque también va a ser un 0,1% de todos los trabajadores de nuestro país. Pero, ¿saben ustedes que se toca el fondo de seguro de cesantía? Que sí, es de todos y todas los trabajadores y que tiene un excedente de más de $7.000 millones. ¿Y de quién es ese dinero? De todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Piensen ustedes que si creamos un fondo de seguro de cesantía, fue precisamente para apoyar a los trabajadores en las situaciones más vulnerables que nos quedamos cuando estamos cesantes. Y tiene un excedente no mayor, un excedente que debería ir en esa línea. ¿Y por qué no? Tal vez bajar el porcentaje que se nos descuenta a todos los trabajadores por esa vía. Si hay un excedente, rebajemos lo que le descontamos a los trabajadores y las trabajadoras. Es necesario legislar aquí en el Parlamento por los trabajadores y por las trabajadoras, no por el empresariado. Basta de legislar por el empresariado. Es suficiente. Llevamos más de 30 años legislando para el empresariado en todos los proyectos. Hemos privatizado todo, lo básico,
el agua, la salud, la educación, la vivienda. Y nos están tocando a nosotras ahora la educación inicial. Tenemos más de 100.000 trabajadoras movilizadas de Arica a Punta Arenas que dicen y gritan no a la salacuna universal, no al proyecto de subvención de niveles medios. No queremos lucro, no queremos negocio en la educación inicial. Tenemos grandes avances de más de 10, 15 años, transversales. Y nuestro presidente, Sebastián Piñera, estuvo muy de acuerdo con las políticas de educación inicial que se dieron en el gobierno anterior. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué no seguir avanzando como se estaba avanzando en una educación de calidad, universal, con un derecho para la educación real para nuestros niños y niñas? Ese es el camino que debemos seguir para legislar en un aumento de cobertura en sala cuna universal, una real cobertura para sala cuna universal, para miles de madres trabajadoras de clase media, sí, miles de trabajadoras. Pero no sigamos metiéndole la mano al bolsillo a los trabajadores, no sigamos financiando y subsidiando a quienes, a las grandes empresas. Porque ¿quiénes son hoy en día que contratan a más de 20 trabajadoras? No es la pyme, no es la pequeña ni mediana empresa, son las grandes empresas, los grandes consorcios, las grandes multinacionales que trabajan en nuestro país. Los Angelini, los Mate, los Luxic, ellos son. A ellos va este beneficio. Es un subsidio para las empresas. Y eso hay que decirlo. Por favor, no sigamos discutiendo un proyecto que sigue beneficiando a las empresas. Discutamos por una real educación parvularia para nuestras niñas y niños. Estamos en el Parlamento. Por favor, senadores, senadoras, la educación inicial es lo más importante. Son los niños más pequeños, son a quienes nosotros necesitamos cautelar. No podemos vulnerar sus derechos, porque en este proyecto se vulneran. ¿Y saben cómo se vulnera? Porque hemos avanzado. Tenemos una subsecretaría de educación parvularia. Tenemos una institucionalidad que antes, Junji, comentarle a ustedes que yo llevo más de 15 años como funcionaria de Junji y he trabajado en casi todas las unidades financieras, económicas, porque no soy educadora de párvulos. No lo soy. Soy ingeniera. Y sé muy bien cómo piensa el gobierno. Sé muy bien hacia dónde quiere llevar este proyecto. Y eso es lo que nosotros no debemos permitir. De verdad, legislemos por un real proyecto de sala cuna universal. ¿Cuáles son los fundamentos? El proyecto no incorpora ni un peso para aumento de cobertura. 14.000 niños y niñas hoy en día en la educación inicial se atienden en jardines infantiles públicos, de Junji, de Integra y de BTF. ¿Por qué? Porque las políticas fueron universales. A Junji, a Integra, a BTF se le pidió universalidad. Teníamos indicadores hasta hace un par de años atrás de acceso de la madre trabajadora. Y ya no tenemos esos indicadores. Seamos realistas. Hemos aumentado cobertura, ¿cierto? Un significativo aumento de cobertura de más del 30% en estos últimos 10 años. Y últimamente, en los últimos avances que hemos tenido de cobertura, ha sido a estándares internacionales de países desarrollados como el que señalaba Cintia, Finlandia, Islandia, en donde lo único que nos falta es tener un coeficiente
técnico de calidad. Porque ¿sabían ustedes que tenemos un déficit, pero enorme, de técnico en atención de párvulos? Que en una sala tenemos a 32 niños en los niveles medios y tenemos en sala cuna a 20 niños, con una educadora para 2 salas y una técnico para 7 niños. Una técnico para 7 niños. Usted, senadora Ena, me imagino que fue madre. El criar un hijo o el criar una hija requiere de mucha atención. Imagínense lo que es para una técnica en atención de párvulos atender a 7 niños simultáneamente. Perdón, a los senadores. Lo que significa eso, atender una técnica en atención de párvulo a 7 niños. ¿Y saben ustedes qué pasa cuando una educadora se enferma? Porque tienen derecho a enfermarse, ¿cierto? No hay reemplazo. No hay reemplazo. Y la educadora que atendía a 7 niños va a atender 14. Y esa es la realidad que nosotros tenemos hoy en día en los jardines infantiles públicos y en los jardines infantiles privados. Está bien avanzar en cobertura, pero tenemos que avanzar en proteger, en cautelar a nuestros niños y niñas, en no vulnerarlos en sus derechos. Y eso es una vulneración de sus derechos, porque no existen superhéroes en nuestros jardines infantiles. Y pueden haber accidentes, pueden pasar cosas, somos humanos. Y eso es lo que se tiene que legislar aquí para la educación inicial. Por eso es que rechazamos este proyecto. No cautela calidad. ¿Por qué no cautela calidad? Lo hemos discutido en reiteradas ocasiones. Tenemos una ley de educación parvularia que apela al reconocimiento oficial, que apela a la autorización de funcionamiento. Y más del 60% de los jardines infantiles públicos no cumple con el mínimo de reconocimiento oficial. Más del 60%. Y fue un plazo perentorio. Agosto del 2019 debíamos cumplir todos. No se pudo. ¿Por qué? Porque hay mucho por hacer. Hay muchas deficiencias en términos de infraestructura, en términos de calidad, de cumplimiento de coeficientes. Sepan ustedes que en Fundación Integra no se cumplen los coeficientes. ¿No? ¿Cierto, Giovanna? No se cumplen. No existe la educadora de párvulo para los 20 niños. No existe la educadora de párvulo para los 32 niños. Y sepan ustedes que la juventud de hoy en día, nuestras compañeras y compañeros que podrían estudiar técnico en párvulo, no tienen ningún incentivo en estudiar técnico en párvulo, porque ganan más dinero en un call center que trabajando con la enorme responsabilidad que significa educar, atender a los niños y niñas de nuestro país. Vamos a seguir legislando un proyecto que habla de un aumento de cobertura cuando no tenemos los profesionales, cuando en Junji apenas logramos reemplazar a las educadoras, a las técnicos cuando se nos enferman. Señores y señoras, esto no puede continuar. Esto precariza aún más la fuente laboral de miles de educadoras de párvulo y técnicos en educación de párvulo, porque el proyecto no tiene datos sólidos de costo. ¿Cuánto es lo que significa entregar educación de calidad en el nivel de sala cuna? ¿Con 250.000 será suficiente por niño, por niña? Cuando los promedios en nuestras instituciones públicas como Junji son mucho mayores y ni con eso logramos realmente una educación de calidad. En eso me gustaría avanzar y que realmente hubiera una estructura de costo para los jardines infantiles públicos, para que fuera un referente para los jardines infantiles y salas cunas particulares, que por lo demás son muy, pero muy precarios
Y no es porque quieran, es porque no hay personal, no hay profesionales de educación parvularia. Esto cambia un derecho de sala cuna de años y que ha funcionado espectacularmente. Es uno de los derechos garantizados que tiene nuestra legislación. ¿Qué empresario se atreve a decirle que no a un niño o a una niña? Entonces, ¿por qué no vemos una solución? El ampliar este artículo del Código del Trabajo hacia el hombre trabajador, que es el que más aporta, es el que más gana supuestamente en este país. ¿Por qué si estamos legislando por un proyecto solidario dejamos fuera a los hombres? ¿Por qué seguimos solamente responsabilizando a la madre trabajadora? Si queremos avanzar, tenemos que legislar como se ha hecho en otros países. Miremos otros países. No sigamos inventando y repitiendo lo que no ha funcionado en nuestro país. Millones, miles de estudiantes se lo han dicho a todo el pueblo. No queremos más abuso. No lo queremos. No es universal. ¿Deja fuera a quiénes? A las madres estudiantes, a las temporeras, a las empleadas particulares, a sus nanas, que muchos de sus empleadores no les cotizan. Por tanto, no van a tener acceso a este proyecto, porque no van a tener sus cotizaciones para poder optar sus hijos a una sala cuna. Y nos deja fuera a quiénes, a todos los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos amparados por el artículo 203. ¿Bajo qué nos vamos a amparar si a nosotros no se nos va a descontar esto? No es solidario para nosotros como funcionarios públicos. Sepan ustedes que en Junji yo tengo 2 hijas. Y para mi primera hija no pude llevarla a sala cuna, porque en Junji no estaba el derecho a sala cuna. En Junji, institución pública. Es un proyecto machista, muy machista. Comunidad mujer es machista, 100% machista. No incentiva para nada la corresponsabilidad parental, ni menos en la senda de la igualdad remuneracional entre hombres y mujeres. Y una reflexión. Hoy. No avanzó esto. Ahí sí. Ya, estoy terminando. No es justo que los hijos, hijas de las madres trabajadoras asistan a salas cunas improvisadas por el mercado, porque está siendo muy atractivo este proyecto para miles. Vamos, abramos una sala cuna, porque nos van a llegar los beneficios del Estado directamente. ¿Tendremos que cumplir con alguna ley? No lo sé. ¿Podrá salir una miscelánea? Despreocúpate. 2022, 2024, 2030, la seguimos aplazando. Sin estándares de calidad y sin un control del Estado. Control del Estado, ¿por qué? Superintendencia de Educación Parvularia. ¿Cuántos fiscalizadores tiene para más de 2.000 salas cuna y jardines infantiles? ¿Cuenta con la dotación suficiente para poder fiscalizar a todas las salas cuna y jardines infantiles? ¿Dónde va a estar el control del Estado que permita cautelar que ese niño o niña está siendo estimulado, alimentado
porque ese también es un tema, la alimentación en las salas cunas particulares, porque no hay dinero en las salas cunas particulares para alimentar como corresponde a nuestros niños. Y atendido con un cuidado cariñoso y sensible, término acuñado actualmente por la UNICEF para referirse al cuidado de la infancia en el mundo a propósito de las últimas investigaciones relacionadas con el desarrollo infantil. Si el Estado renuncia a ello, deja existir un proyecto de país que asegure un desarrollo pleno y oportuno a la niñez y que responda con una oferta no discriminatoria y sin exclusión, con criterios de equidad y calidad a la infancia de nuestro país. Propuesta. Entre todos y todas podemos construir un proyecto real de ley de sala cuna universal, financiado por el Estado, no excluyendo a ningún sector que tenga una real mirada de disminuir la inequidad salarial, con responsabilidad parental y apunte hacia la calidad de la educación inicial. Modificar el artículo 203, ampliando a trabajadores hombres el derecho de sala cuna, velando de forma real por los niños y niñas de nuestro país. Solicitamos al Ejecutivo, una vez más, porque hemos enviado 3 cartas a nuestro presidente, no ahora, se la hemos enviado en reiteradas ocasiones, para que baje este proyecto, porque es un engaño a la ciudadanía. Lo que nos están ofreciendo es sala cuna universal, y esto no tiene nada de universal, generando expectativa, siendo que no existe oferta pública ni privada para satisfacer dicha demanda, al no poder el Estado entregar recursos sin tener reconocimiento oficial a salas cunas, porque eso es lo que corresponde. Si no hay reconocimiento oficial, no se pueden entregar recursos. Eso, muchas gracias.